En el proceso de identificar los riesgos, tenemos el proceso por el cual se identifican los riesgos y que estos afectan al proyecto. Hay que anticiparse a los eventos desafortunados y documentar las características de los riesgos. El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Tiene su origen en la incertidumbre que se presenta en todos los proyectos, y mediante se vayan conociendo estos riesgos, es posible darles un manejo adecuado durante la realización del proyecto. Es decir, con una buena documentación podemos saber qué hacer en caso de que estos riesgos aparezcan. Una clasificación a grosso modo que se puede dar son tres categorías. Entonces, está el apetito del riesgo, que es el grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a aceptar de este riesgo. Hay una tolerancia del riesgo, que es la cantidad o volumen de riesgo que podría resistir la entidad. Y el umbral de riesgo, que es el nivel de impacto en el que un interesado puede tener particular interés. O sea, ¿cuánto va a impactar este riesgo en mi proyecto? Y por debajo de este umbral de riesgo, la entidad aceptará el riesgo. Para lograr esto se realiza una determinación y una documentación de los riesgos, en donde se encuentran los puntos claves de afectación y las características de estos riesgos. Entonces, la gestión de los riesgos, en esta parte se incluyen los procesos que se deben realizar para la planificación de toda la gestión de los riesgos. Se identifican y se analizan y se plantea el control que se debe tener sobre los riesgos presentados en el proyecto. Esto básicamente consiste en disminuir el impacto de los eventos negativos, los riesgos, y permitir que los eventos positivos ocurran de manera planeada y que estos no se vean afectados por los riesgos. Es importante aclarar que los participantes de esta estimación de los riesgos son el director del proyecto, los miembros del equipo como tal, un equipo de gestión de riesgos si el proyecto lo tiene. Los clientes son muy importantes y los expertos externos. Entonces, la planificación de los riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. El plan de gestión de los riesgos es vital para comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados, como mencioné anteriormente, a fin de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado a cabo de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Todos los que participen en el proyecto tienen que estar al tanto de los riesgos que puede tener este proyecto, ya sea un incremento en el presupuesto, un incremento en el alcance. Eso se debe planear antes y todos tienen que estar con conocimiento de ese tipo de variables que pueden surgir a lo largo de la realización del proyecto. Identificar los riesgos en las entradas. Entonces tenemos
un plan de gestión de los riesgos, un plan de gestión del cronograma y un plan de gestión de los recursos humanos. Entonces, cuando se identifican los riesgos, se debe tener en cuenta en todos los aspectos del proyecto. Algunos de estos y que son importantes para la realización de este es, como les mencionaba antes, es el plan de la gestión de los riesgos. Aquí se evalúan las responsabilidades de estos riesgos y cómo se verán influenciados el presupuesto y el cronograma, o sea, el alcance del proyecto con estos riesgos. También se contempla la gestión de los recursos humanos que se verá afectada con los riesgos y la gestión del cronograma, o sea, cuánto me puedo llegar a demorar yo si tengo determinados riesgos o si caigo en determinados eventos pues desafortunados. Entonces el cronograma cómo me va a estar, cómo se me va a ver afectado en este sentido, ¿sí? Aquí dice claramente el tiempo el cual se pueden ver afectados por los riesgos el cronograma, que es lo que les estaba explicando anteriormente. Tenemos en la parte de las entradas también la línea base del alcance, la estimación del costo de las actividades y el registro de interesados. Entonces, de la línea base del alcance del proyecto se puede tratar de entender los riesgos potenciales para este, con la implementación de la estructura de descomposición del trabajo, que es la EDT, y también se debe evaluar el costo que generarían estos riesgos al afectar cada actividad del proyecto. Esta evaluación se expresa en un rango que indica los grados de riesgo. La información acerca de los interesados es útil para solicitar las entradas para la identificación de riesgos, ya que esto asegura que los interesados clave, especialmente el patrocinador y el cliente, sean entrevistados o participen de otra manera durante el proceso de identificar los riesgos. Como les mencionaba anteriormente, todos tienen que estar al tanto de lo que ocurre con los riesgos del proyecto. Entonces, aquí es importante definir en las entradas que todos sepan y que todos estén de acuerdo con los riesgos que puede llegar a tener el proyecto. Entonces, identificar los riesgos se puede hacer mediante unas herramientas y técnicas. Entonces, una revisión de la documentación, técnicas de recopilación de información, análisis con lista de verificación, análisis de supuestos, técnicas de diagramación, análisis DOFA o FODA y un juicio de expertos. Entonces, como les mencionaba antes, aquí están las técnicas de recopilación de información, técnica Delphi y análisis DOFA. Entonces, puede efectuarse una revisión estructurada de la documentación del proyecto, incluidos los planes, los supuestos, los archivos del proyecto anteriores, los acuerdos y otra información. La calidad de los planes, así como la consistencia entre dichos planes y los requisitos y supuestos del proyecto, pueden ser indicadores de riesgos del proyecto. Entonces, las herramientas que se utilizan para identificar la gestión de los riesgos son las siguientes. Técnicas de recopilación de información, como ya les había dicho. Aquí se utiliza la tormenta de ideas, que su objetivo es obtener una lista completa de los riesgos del proyecto. Por lo general, el equipo que participa en esta tormenta de ideas dice el porqué de los riesgos, pues como una intuición, y también un grupo de expertos ajeno al proyecto puede efectuar esta actividad. Posteriormente, se identifican y se categorizan los riesgos según su tipo y se refinan las definiciones. Otra herramienta utilizada es la técnica Delphi, que consiste en lograr un consenso de expertos, que todos lleguen como a un mismo acuerdo y a un mismo punto.
Los expertos en riesgos del proyecto participan en esta técnica de forma anónima. Es decir, un facilitador, alguien les utiliza un cuestionario para solicitar las ideas acerca de los riesgos importantes del proyecto. Las respuestas luego son resumidas y posteriormente se envían otra vez a los expertos para que den como un análisis más riguroso y algo, comentarios pues adicionales. En el análisis DOFA, eso se hace mediante una matriz que se utiliza en la gestión de los riesgos. Esta enfrenta las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del proyecto. Es pues en lo que se enfrenta el proyecto. De cara pues a los riesgos que este se enfrenta, que el proyecto enfrenta. También tenemos otras técnicas, pues es el análisis con lista de verificación, información histórica, proyectos similares, fuentes de información. Es importante tener, pues digamos, información histórica porque eso nos ayuda a ver dónde otros proyectos se han equivocado, otros proyectos han tenido riesgos o si nuestro proyecto sufre los mismos riesgos que han tenido otros proyectos, y eso nos facilitaría mucha información. También las técnicas de diagramación, que tenemos diagramas de causa-efecto, diagramas de flujo de procesos, un diagrama pues normal y un diagrama de influencias. El de causa-efecto, ahí está, y el de influencias. Entonces, las listas de verificación para la identificación de riesgos se desarrollan sobre la base de la información histórica y del conocimiento acumulado a partir de proyectos anteriores, como les mencionaba anteriormente. Si bien una lista de verificación puede ser rápida y sencilla, es imposible elaborar una lista exhaustiva y se debe tener cuidado para asegurar que la lista de verificación no sea utilizada para evitar el esfuerzo de una adecuada identificación de riesgos. Es decir, no solamente haciendo esta lista de verificación ya el tema de los riesgos va a estar listo y saldado. Hay que hacer algo más elaborado y tener muy claro cuáles son los riesgos con los que se enfrenta nuestro proyecto. El equipo también debe explorar elementos que no aparecen en la lista de verificación. Como les dije ahorita, hay que hacer algo más elaborado. Además, la lista de verificación se debe depurar de vez en cuando para eliminar o archivar elementos relacionados. La lista de verificación debe revisarse durante el cierre del proyecto para incorporar nuevas lecciones aprendidas a fin de mejorarlas y poder usarlas en proyectos futuros. Tener un registro histórico de nuestros riesgos y de proyectos semejantes para poder utilizarlos y tener un punto de partida y no estar como a la deriva a la hora de identificar los riesgos mediante estas herramientas y técnicas. También tenemos pues las técnicas de diagramación, que el diagrama de causa de efecto, diagramas también se conocen como diagramas de Ishikawa o diagramas de espina de pescado, y se utilizan pues para identificar los riesgos. Diagramas de flujo, un diagrama de flujo normal, muestran cómo se relacionan entre sí los diferentes elementos de un sistema y el mecanismo de causalidad, que es qué causa cada cosa. Y un diagrama de influencias, que son representaciones gráficas de situaciones que muestran las influencias causales, la cronología de eventos y otras relaciones entre las variables y los resultados. Identificar los riesgos, pues la salida principal del proceso de identificar los riesgos es la entrada inicial a un registro de riesgos. Cuando ya los tenés identificados, ya puedes registrarlos y tener como un panorama de a qué te enfrentas en el proyecto. El registro de riesgos es un documento en el cual se registran los resultados del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a estos riesgos. En la lista de riesgos identificados se destacan los eventos, las causas de estos eventos
el impacto y el efecto que tienen estos riesgos en nuestro proyecto.